Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Ni siquiera la muerte. 4. Incómodo no era exactamente la palabra correcta para describir la atmósfera que saturaba la atmósfera alrededor de la mesa de la cena en Kirigaya Residence. Mientras todos reubicaban su charla dentro de la casa y ahora se sentaban detrás de la mesa con Midori proporcionándoles a todos té y Cardinal System, estaba una vez más de vuelta en su forma completamente vestida y vestida. Kirito estaba un poco más tranquilo ahora de lo que estaba antes de regresar a casa, fue principalmente la influencia de Sugu, quien se sentó a su lado y miró al recién llegado. La Hime Miko, que se presentó como Mariya Yuri, se sentó en el lado opuesto de la mesa y se veía bastante desanimada por la presencia de la pequeña chica de cabello blanco que estaba estudiando un simple onigiri que recogió. Kirito tuvo que recordarse a sí mismo que esta no era en realidad una persona no hace mucho tiempo y esta fue probablemente su primera experiencia con la comida real. Entonces, ¿qué te dijeron exactamente sobre mi situación? Finalmente rompió el silencio haciendo que Yuri casi derramara su té. Como Amaterasu-san probablemente ya les dijo que mi experiencia y conciencia de la magia, básicamente comenzó ayer y espero expandirla al menos al nivel de lo básico. La niña parecía un poco perdida mientras trataba de recuperar al menos una apariencia de tranquilidad para sí misma y miró a Kirito con mucho menos miedo que antes. Solo pudo concluir que darle tiempo y recuperar su equilibrio le permitió digerir lo que se dijo antes y llegar a, con suerte, conclusiones correctas. Su Majestad, mientras me daban cuenta de sus antecedentes mundanos y del acto heroico que realizó al salvar a todas esas personas inocentes de las garras del dios hereje, me dijeron que ya tenía alguna apariencia de comprensión de sus autoridades. Su voz no temblaba y su postura era mucho más digna que la mansa y mártir que tenía antes. Como dijo Amaterasu-san, lograste acostumbrarte a los tres en tu visita al hospital donde tu amante está actualmente detenido. Primero, por favor llámame Kazuto ya que encuentro todas estas formalidades realmente tontas. Admitió con un suspiro que hizo parpadear a la niña. Y segundo, Asuna es mi esposa, ya que nos casamos en Aincrad más cerca del final y pasamos nuestro tiempo juntos desde entonces. Vio a su madre dándole una mirada aguda, ella no tenía este pequeño dato de información y realmente esperaba que cuando salvara a Asuna ella aceptara venir de visita. Midori seguramente interrogaría a la niña sobre todos esos pequeños hechos, sobre cómo se conocieron y por qué decidió casarse con él en lo que equivalía a un campo de batalla manchado de sangre. Ah, entonces Kazuto Dono y Kidono estaban realmente casados durante esos 2 años. Yuri preguntó y cuando Kirito asintió con la cabeza, ella lo miró con asombro. Pero ¿cómo podría ser eso? Si bien no soy plenamente consciente de los detalles exactos, me dijeron que el dios hereje que más tarde se identificó como Mordred tomó las almas de esas pobres personas y las transportó a otro mundo. El lugar donde sus vidas fueron puestas en constante peligro y las batallas llegaron todos los días, mientras todos ustedes se abrían camino hacia la libertad. Kirito parpadeó cuando la niña logró enrollarse en una pequeña diatriba y miró a Sugua, que parecía tan aturdido como él. Había tantas cosas mal con esto que estaba bastante seguro de que Yuri estaba imaginando algún tipo de ritual que se estaba realizando. En ellos en lugar de lo que equivalía a poner el nervejear. Eso es, una forma muy arcaica de verlo. Admitió. Si bien estás parcialmente en lo cierto sobre toda la situación, había muchas más cosas en juego que un simple baño de sangre que puedes haber imaginado. El lugar en el que todos se encontraban se llamaba Aincrad, un castillo volador que albergaba a esos 10.000 jugadores que se registran y compraron el juego original. Un pensamiento repentino lo golpeó cuando recordó uno de los raros libros sobre magia que leyó y honestamente esperaba que estuviera realmente equivocado en su suposición. Dime, ¿eres consciente de lo que significa la abreviatura Bromorgon? La niña parpadeó y frunció el ceño mientras trataba de descifrar visiblemente lo que Kirito acababa de decir. Lo siento, Kazuto Dono, pero no estoy al tanto de ese nombre. Ella negó con la cabeza. ¿Está de alguna manera conectado con este lugar llamado Aincrad que describiste antes?
Kirito parpadeó mientras miraba a la chica como si de alguna manera lograra crecer una segunda cabeza, su mente tratando de procesar cómo estaba al tanto de la derrota de Callaba y los 2 años en Aincrad y no sabía qué era realmente Aincrad. Una pequeña punzada de preocupación comenzó a crecer en su mente cuando miró a su hermana y la vio dándole a Lime Miko una mirada sin sentido. Incluso Midori le estaba dando a la niña una mirada extraña a su admisión de ignorancia de la tecnología mundialmente conocida que le quitó la vida a más de 3000 personas. Significa realidad virtual multijugador masivo juego de rol en línea. Finalmente dijo con un suspiro mientras miraba hacia arriba y se preguntaba cómo alguien no podía saber eso, para empezar. Después del escándalo con Sword Art Online y todo el fiasco con Callaba revelándose a sí mismo como un dios hereje, habría esperado que los magos se sumergieran de cabeza en aprender todo tipo de cosas sobre todo el asunto. Llevaría mucho tiempo explicarlo completamente y Sugu y yo simplemente no tenemos el lujo de hacerlo en este momento. Si vamos a interactuar en el futuro, sería preferible que obtuvieras al menos la comprensión básica de la tecnología Fuldive que se utilizó para atraparnos en Aincrad. Te agradezco Kazuto Dono por no sentirme insultado por mi ignorancia de tal cosa. La niña se inclinó una vez más, tanto como pudo mientras estaba sentada al menos, y luego miró al sistema cardenal que ahora estaba dotando su rostro de onigiri con sus mejillas ya abultadas, haciendo que la niña le recordara a Kirito un hámster. Si puedo ser tan audaz para preguntar, ¿pero quién sería? Ella tiene la presencia divina y mucho más poder del que un mortal podría adquirir durante toda su vida y, sin embargo, puedo decir que no es ni un ancestro divino, ni una diosa que cayó de su gracia. Kirito pensó por un momento y trató de encontrar una respuesta que no lo hiciera enterrar a la chica en términos técnicos a los que ella no tendría ningún punto de referencia. Fue un poco difícil transmitir el hecho de que la niña sentada detrás de la mesa, con ellos y metiéndose bocadillos en la boca con total desprecio por cualquier modal era en realidad una inteligencia artificial increíblemente sofisticada que logró dar vida por puro accidente. ¿Eres consciente de lo que es la inteligencia artificial?, preguntó y como Yuri shot su cabeza después de un momento de pensar suspiró. Mordred se aseguró de mantener todo en Aincrad funcionando mientras participaba en la acción él mismo, ya que lo más aburrido para alguien como él habría sido sentarse al margen y mirar. Pero estaba solo y sin ninguna ayuda, limitó sus opciones sobre cómo adquirir ayuda para que un plan de mantenimiento tan alto funcionara sin problemas y sin ningún contratiempo en el camino. En lugar de recurrir a la magia o a cualquier poder divino que tuviera mientras se disfrazaba abiertamente como si fuera una de esas 10.000 personas atrapadas, decidió recurrir a la tecnología moderna. Esto hizo que la niña parpadeara mientras miraba a Kirito con los ojos muy abiertos. Un dios hereje que usó formas modernas para asegurar su éxito. La forma en que Yuri lo dijo lo hizo sentir como si simplemente le proclamara audazmente que la luna estaba hecha de queso y le preguntara si quería tomar un bocado. ¿Cómo? Los dioses ejercen tremendos poderes a través de sus autoridades y nunca en toda la historia registrada uno de ellos había recurrido a los medios de los mortales para hacer realidad su voluntad. Bueno, se ganó su gorra de pionero allí entonces. Kirito resopló mientras trataba de formular una forma adecuada de continuar esta sesión de traducción. Si bien no estoy seguro de cuánto de eso era su autoridad al principio y cuánto invirtió en la tecnología que se utilizó para mantener la estabilidad de Aincrad, utilizó algunas de las piezas más avanzadas para mantener todo en funcionamiento. La inteligencia artificial es un ser que fue creado a través del uso de tecnología moderna que es capaz de al menos un razonamiento limitado y la resolución de problemas. Si bien la explicación más larga probablemente me llevaría todo el día a entregar con todas las ramas y requeriría explicaciones adicionales, la conclusión es que es una vida creada a través de medios modernos sin poseer una forma física con la que se pueda interactuar. No se usa magia de ningún tipo, solo el deseo de la humanidad de avanzar y romper las limitaciones de la creación con las herramientas modernas y desafiar el orden natural de las cosas. Con la mirada de ojos abiertos que Yuri le estaba dando, Kirito esperaba a medias que ella lo llamara hereje en cualquier momento y comenzara a tratar de exorcizarlo en el acto.
Era como si él acabara de romper la realidad para ella y con cada palabra, siendo como un golpe físico para el pequeño Himemiko, la expresión en su rostro lo hacía casi sentir mal por decirle todo esto. Y, Yuri tragó saliva mientras disparaba a Cardinal System una mirada temerosa. ¿Y ella es una de ellas? Cuando creó Aincrad, tuvo que asegurarse de que todo fuera monitoreado y que todos fueran contabilizados cada vez que surgiera un problema que hubiera podido arruinar su plan. Cardinal System se encargó de crear y mantener la estructura de la Aincrad y de hacer que la posibilidad del desarrollo de cada participante fuera prácticamente ilimitada. Kirito no tenía idea de cómo describir adecuadamente la lista completa de responsabilidades de la niña más pequeña, ya que eran bastante transparentes cuando se trataba de las partes más delicadas del juego. Básicamente fue cambiada a la configuración máxima, lo que la convirtió básicamente en un perro guardián que mantuvo todo unido y se aseguró de que nadie rompiera las reglas impuestas por Kayaba. Cuando Aincrad se estaba desmoronando después de que maté a Mordred, una de mis autoridades la pateó y la agarró, no estoy seguro de cómo sucedió realmente. Se le informó sobre cómo funciona Juramento de Caballería. Es una de las autoridades que obtuviste y que te otorga la capacidad de otorgar una bendición divina a aquellos que consideras dignos. Dijo con incertidumbre en su voz. Fue la razón por la que pudiste obtener la servidumbre de un ser tan poderoso. Kirito suspiró una vez más mientras sentía una pequeña punzada de irritación por la mente aparentemente de una sola pista que tenía el Miko. Ella no me está sirviendo. Después de que mi autoridad le dio un cuerpo real y básicamente la convirtió de una inteligencia artificial a una respiración viva, decidió quedarse conmigo. Miró a la chica que ahora estaba mirando el plato vacío donde sabía que al menos una docena de onigiri estaban acostados no hace ni 5 minutos. Ella decidió quedarse y verme como su padre de alguna manera, ya que soy responsable de que se convierta en un ser completamente sensible y la traiga al mundo real. No estoy seguro de si así es como se suponía que las cosas debían funcionar o no, pero honestamente no me importa menos lo que sucedió y ahora estoy cuidando de ella. Pero, Yuri echó otra mirada y retrocedió ligeramente cuando Cardinal System se encontró con su propia mirada sin pestañear. Pero su lealtad no seguirá estando con Mordred. Kirito miró a la pequeña chica de cabello blanco que no hizo ninguna indicación de que incluso escuchó la pregunta de Miko y continuó mirando a la niña con su expresión en blanco. Su presencia no cambió, solo una profunda satisfacción, curiosidad y afecto dirigidos hacia él y crecieron un poco desde ayer. Puedo sentirla. Respondió con sinceridad. La autoridad que uso me permite sentir a cualquiera que esté afectando y puedo decir que ella está haciendo lo que hace por su propia elección y juicio. No sé si se quedará aquí o no, pero no voy a simplemente echarla, ya que soy el responsable de su existencia en primer lugar. Yuri parpadeó ante la forma bastante despreocupada en que Kirito le respondió mientras miraba de un lado a otro entre él y la niña que se sentaba en un extremo de la mesa. Era como si ella estuviera tratando de encontrar alguna manera de reprender su declaración, pero las palabras le estaban fallando cuando se enfrentaba a una admisión tan casual de responsabilidad. Si bien estoy seguro de que este fue un conjunto muy agradable de revelaciones para ti, Marilla-san, Sugua finalmente decidió unirse a la conversación mientras Midori todavía estaba sentada allí y bebía su té mientras observaba la discusión. Quiero recordarte por qué estás aquí para empezar. Amaterasu-san dijo que usted sería capaz de proporcionarnos un curso básico y orientación en términos de magia y cómo funciona el lado sobrenatural de la sociedad en general. Si bien ayer nos dio a Oni-chan y a mí, hay muchos puntos en blanco que queremos llenar y preguntas que necesitan respuesta. Yuri parpadeó como si solo recordara que había más personas presentes que ella y Kirito y asintió vacilantemente. Podía ver a Midori inclinándose ligeramente hacia adelante cuando ella también comenzó a prestar mucha más atención a la conversación. Igual, igual. Kirito estaba sentado en su cama y sosteniendo Nervegear en sus manos, era la herramienta que solía encarcelarlo a él y a muchos otros en el lugar infernal que era Aincrad y, sin embargo, le dio la fuerza para superar los desafíos y crear tantos recuerdos dolorosos y tantos hermosos que nunca dejaría ir.
2 años que pasó conectado a él, 2 años de lucha contra probabilidades que habrían hecho retroceder a cualquiera que no fuera la gente más decidida, todavía podía sentirlas. La máquina desgastada en sus manos guardaba esos recuerdos para él y nunca los dejará ir, fue principalmente por razones sentimentales, pero incluso entonces se aferraría a estos sentimientos. Debido a que estos 2 años le quitaron muchas cosas, su inocencia y su ingenuidad fueron algunas de las muchas cosas que perdió mientras se obligaba a caminar hacia adelante sin importar qué. Pedazos de él que dejaba atrás con cada paso que daba, cuanto más alto subía menos de sí mismo permanecía hasta que Asuna, Yui, Argo, Lisbeth, Klein, Ágil, Sílice, todos los que conoció y con los que luchó por el bien de limpiar los pisos, uno tras otro simplemente se unieron a él en su viaje y eso hizo que su ascenso fuera mucho menos amargo. Por los que falló, por los que salvó, por los que se vio obligado a dejar atrás, podía sentir la sensación de frío familiar que se extendía por sus venas, pero fue arrastrado casi instantáneamente por las ardientes presencias de Suguya-Suna en su mente. Luchó, ganó, perdió, estas eran todas las verdades de la persona que era Kirigaya Kazuto. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro mientras su corazón aceleraba su ritmo, una vez más estaba a punto de enfrentarse a lo desconocido en aras de salvar a alguien. Todavía podía sentir la presencia de Yuri mientras la niña estaba hablando con su madre abajo, él y Sugu los dejaron después de hacer varias preguntas más, que el Imemiko respondió a su satisfacción. Las otras preguntas pueden esperar, su nueva posición como campeone podría esperar hasta que Asuna volviera con ellos y juntos terminarán esta pelea que aún se libraba. «Seguirás vigilándonos, ¿verdad?», preguntó Sistema Cardenal que estaba cerca de él. «No dejaré que papá venga a hacer daño». Vino su respuesta y la oleada de determinación lo logró desde dentro de su conexión. Honestamente, no puedo preocuparme menos por eso, en el juego donde puedes morir libremente simplemente no puedo ver una manera de que pierda. Se rió entre dientes. Pero lo que le pido es que salve a Asuna, lo hago por ella y por los que dejamos atrás después de Aincrad. Prometí que terminaría esta lucha, sin importar qué y cómo. ¿Me ayudarás? Podía jurar que los ojos violetas de la chica ante él brillaban mientras ella lo miraba con la intensidad de la que no sabía que nadie vivo era capaz de hacer. Hubo muchas emociones que brillaron ante su visión interior hasta que el proverbial caleidoscopio se asentó en una sensación ardiente de final helado. El objetivo de rescatar al jugador Asuna tendrá prioridad sobre cualquier otro protocolo no esencial. La niña dijo que mientras se acercaba a él y su pequeña y delicada mano fue colocada sobre la suya. Todas las restricciones fueron desactivadas para el duración hasta que se hayan cumplido todas las condiciones preestablecidas. Cardinal System se ha comprometido plenamente. Esta vez fue un truco de luz ni sus ojos le estaban gastando una broma mientras los ojos de la niña se iluminaban con un brillo siniestro que lo hacía sentir protegido. Sus instintos no le decían que corriera, ni había escalofríos corriendo por su espalda, se sentía más como si todo su ser fuera repentinamente abrazado en una cálida sensación de seguridad que nunca podría poner en palabras. El cambio del zumbido despreocupado y tranquilo de su presencia a un resplandor repentino, similar al de un sol ni siquiera lo hizo temblar, ya que no lo lastimó ni lo cegó. Era más parecido a una tranquilidad de que podía sentirse extendido y envolviendo no solo a él, sino también a Suguya-Suna, se sentía como si estuviera ingrávido y nada pudiera causarle daño en este momento. Quizás, tal vez este esfuerzo se volvió un poco más fácil ahora. No se pronunciaron palabras, no se necesitaron palabras a medida que se lograba la comprensión. Kirito miró hacia abajo al viejo y ligeramente dañado Nervegear, su etiqueta descolorida y las marcas dejadas atrás durante 2 años solo, reforzando la imagen de que las cosas no eran como siempre parecían ser. Una vez más, murmuró mientras miraba hacia abajo a la máquina que lo inició todo. Déjame pelear una vez más, todo lo que pido en este momento es una sola oportunidad de recuperarla y poner fin a esta pesadilla para que todos podamos seguir viviendo. Déjame salvarla. Sin esperar una respuesta, Kirito se puso la máquina sobre su cabeza y se acostó, todo ya estaba conectado y el zumbido de fondo del sistema se estaba arrancando.
No había vuelta atrás ahora, no sabía cómo terminará esto, cómo resultarán las cosas, pero esta oportunidad no se desperdiciaría. Cerró los ojos. Link Start. Su voz sonó fuerte y clara cuando el Nervegear reconoció la orden y la oscuridad de repente se convirtió en luz y la multitud de colores cayó en cascada hacia él. La sensación de estar de vuelta en el mundo virtual después de estos 2 meses no se pudo describir correctamente, ya que vio los sistemas que realizaban los checks estándar de preconexión. Los marcadores de carga de tacto, vista, audición, gusto y olfato brillaron ante sus ojos y todos se pusieron verdes cuando terminaron sus pruebas, y cada parámetro se consideró completamente funcional. Cuando apareció el escenario final y estableció el idioma en japonés, Kirito finalmente vio que la nada blanca a su alrededor se derretía para ser reemplazada por una habitación circular oscura con líneas naranjas en su piso y paredes. Bienvenido a Alfheim Online. Una voz femenina bastante genérica lo saludó mientras una miríada de pequeñas pantallas se iluminaban a su alrededor en las paredes. Un teclado transparente flotante apareció justo delante de él poco después. Introduce tu nombre de género y personaje. Kirito ni siquiera se molestó en pensar, llenando los espacios necesarios y presionando el botón para avanzar. No se molestó en cambiar su alias estándar, fue simbólico de alguna manera, ya que todavía era parte de la batalla iniciada en Aincrad y nada cambió desde entonces. Nada podía cambiar hasta que... Ahora selecciona tu raza. Selecciona una de las 9 carreras. Parpadeó cuando varias figuras aparecieron en un círculo ante él y la entrada se convirtió en un círculo de 4 lados, que usó para cambiar entre las opciones presentadas. Subu dijo que ella era una sílfide y era considerada la más rápida entre ellos junto con su dominio sobre el elemento del viento. Realmente no hizo clic con él, ya que realmente no confiaba en la velocidad tanto como Asuna y Magic no era su taza de té de todos modos, por lo que su actitud para ello se derrumbó con él. Por lo que ella le dijo sobre la utilidad de otros bonos raciales, ambos estuvieron de acuerdo en que el más útil para él sería Spriggan, ya que no le importaba ni Flash ni Magic. Con su actitud para las armas y la lucha ágil junto con su capacidad para encontrar caminos ocultos y esconderse, acordaron que sería su mejor apuesta simplemente correr a toda velocidad hacia el Yggdrasil. Kirito hizo su elección. Spriggan, correcto. La apariencia de tu personaje se decidirá al azar, ¿está bien? Al confirmar su elección, podía jurar que la presencia del sistema cardenal se disparó ligeramente antes de volver a su actual condición ardiente y brillante de plena atención. Tal vez ella estaba tratando de conectarse con el sistema a través de él como ella dijo. Sería útil tenerla a su lado si pudieran encontrar la mejor ruta hacia esa ciudad que Subu mencionó, Alne. Se colocó justo en la base del árbol del mundo y albergaba la entrada al comienzo de la gran búsqueda que le permitiría llegar a la cima, donde se encontraba la jaula con Asuna. No estaba exactamente emocionado por la posibilidad de un largo viaje, pero era mejor que nada y solo tenía esta pequeña paja a la que agarrarse en este momento. Ahora será transferido a la ciudad natal dentro del territorio Spriggan. Buena suerte. En un destello de luz brillante, Kirito sintió que el suelo estable se desvanecía de debajo de sus pies y la gravedad aparentemente se invertía cuando fue levantado que de repente se hundió. Cuando abrió los ojos, pudo ver el área circundante mientras caía del cielo. Era de noche, incluso si solo eran las 2:30 en el mundo real. El cielo azul lleno de estrellas y nubes blancas y esponjosas que estaban bastante seguras de que no podían existir en ningún otro lugar que no fuera en una realidad virtual, el bosque verde y exuberante junto con un mar y una ciudad iluminada hacia la que estaba cayendo. Realmente espero no tener que descubrir cómo volar aquí para no morir antes de hacer nada, parpadeó cuando vio una pirámide con aspecto de Aztec acercándose a él a un ritmo rápido y no pudo reprimir una sonrisa ante la idea de estar de vuelta. Esto no era Aincrad y la muerte no tenía sentido aquí. Todavía sabía que el tiempo trabajaba en su contra y había apuestas casi tan altas como en ese entonces, pero no pudo reprimir el suspiro de euforia mientras miraba el mundo creado a partir de la imaginación donde la gente luchaba y vivía, el lugar en el que se suponía que Aincrad se convertiría en lugar de una pesadilla en la que se convirtió.
podía permitirse un pequeño signo de alegría aquí y ahora, como el viento se revolvió el pelo y cuando se cayó, solo un momento, se permitió sentirse bien por estar de vuelta. De repente, su impulso se detuvo cuando su cuerpo se congeló en el aire, arcos de relámpagos azulados lo rodearon, mientras parpadeaba sorprendido antes de que la imagen ante él comenzara a pixelar. Una faz de oscuridad se abrió ante él de repente, estaba cayendo de nuevo y hacia la nada que se tragó toda su vista. Cuando Kirito cerró los ojos y se preparó para lo que le esperaba en el otro extremo del túnel oscuro, su mente volvió a lo que decía el sistema cardenal. Incluso con ella presente, tomaría tiempo y esfuerzo subvertir completamente su versión inferior que estaba a cargo de este sistema en particular, ya que sabía que su doble trataría de defenderse. Había docenas de medidas de seguridad colocadas sobre todo el asunto, para protegerlo de ser pirateado o de alguna manera o forma afectada desde el exterior, usándolo como un puente que ella podría romper las defensas externas, sin activarlas simplemente aprovechando su inicio de sesión. Lo que vino después fue la parte divertida en la que básicamente necesitaría en silencio, y sin alertar a nadie abrumado de los sistemas de Alfheim Only y tomar el control total. Lo cual era algo imposible de hacer en un tiempo real, el método lento garantizaría que su adquisición no fuera detectada, pero tomaría demasiado tiempo. Usando la fuerza bruta y su superioridad casi irreal al sistema que se está utilizando, podría terminar la pelea bastante rápido, pero cada Game Master probablemente sería alertado sobre un ataque masivo a su sistema. También existía el riesgo de que ella activara accidentalmente los Nervegears aún activos y matara a los jugadores atrapados, debido al enfrentamiento entre ella y la versión local de su predecesor. Después de hablarlo con Sugu, decidieron que Cardinal System intentaría subvertir los sistemas a los que podría llegar sin alertar a nadie y conformarse con lo que podría obtener. Sugu parecía casi deprimido ante la idea de que tuvieran que derribar Alfheim Online si las cosas se ponían demasiado peligrosas. La pequeña chica de pelo blanco estaba más que segura de que podría estrellar todo casi al instante y sin problemas, pero no estaba segura de lo que esto le haría a los jugadores atrapados. Como no hay ninguna señal real enviada, entonces los Nervegears no deberían poder iniciar el Death Switch, pero nadie podía decir qué tipo de trampas explosivas dejó su captor, por lo que era un plan para ser utilizado solo como último recurso. Kirito gruñó mientras se estrellaba contra lo que solo podía identificar como bosque por un breve destello de árboles altos antes de que su rostro fuera introducido en el suelo cubierto de hierba local. Mientras caía sobre su espalda y sus ojos eran recibidos por un cielo azul oscuro, Kirito soltó un aliento que no sabía que estaba sosteniendo. Había vuelto, después de pasar por todos esos campos de batalla, se zambulló alegremente sin pensarlo dos veces. Tal vez Sugu tenía razón y había algo mal con él. Kirito sabía que nadie regresaba de Aincrad entero, muchos se rompieron de una manera u otra y no muchos de ellos fueron capaces de volver a estar juntos. Dejó una pequeña parte de sí mismo en Aincrad, algo que realmente no podía colocar en palabras, y podía decir que incluso al regresar no podría recuperarlo. Integración completa exitosa. Llegó la voz de Cardinal System, mientras se materializaba a su lado en un remolino de partículas violetas. Conexión con el sistema establecida y ahora totalmente comprometida. Kirito sintió que su atención se agudizaba y el mundo que lo rodeaba de repente adquirió la claridad que sospechaba que no dependía completamente de la calidad del juego. Saltó a sus pies y miró a su alrededor, el denso bosque lo saludó con solo la niña pequeña presente dentro del rango visible. Al instante se sintió a su alrededor hacia la presencia ya familiar de sus autoridades y el resultado fue bastante extraño cuando se acercó a cada uno. Clarent estaba allí, pero simplemente no podía sentir que su mano se cerraba alrededor del mango, lo que le decía que probablemente necesitaba su cuerpo real para empuñarlo y que la realidad virtual no era un sustituto. Clarent Blood Arthur respondió sin problema, pero una vez más no pudo llamarlo al cuerpo que ahora controlaba, lo que le hizo concluir también que solo funcionaba a través de su forma física y no de su mente. Cuando captó Juramento de Caballería, los resultados fueron interesantes, ya que podía decir que la autoridad ya estaba trabajando en algo y la conexión que tenía con el sistema cardenal estaba activa.
La interfaz era diferente a la que estaba acostumbrado, por lo que solo podía concluir que en este momento solo veía lo que el juego a su alrededor proporcionaba y no lo que provenía de dicha autoridad. Todavía estaba agitado y listo para actuar, y la única razón por la que no lo estaba tirando a ninguna parte era que carecía de objetivos para su uso. Lo que sea que realmente estuviera sucediendo en este momento, tendría que averiguarlo más tarde o preguntarle a la chica, que incluso ahora lo estaba mirando mientras él pasaba por el cheque mínimo. Intentar abrir el menú con su mano derecha no trajo resultados y solo pareció por intentar lo mismo con su mano izquierda, un cambio menor. Lo que comprobó instantáneamente fue su capacidad para irse y sintió un peso levantado de su ser cuando vio la notificación de que no podrá cerrar sesión instantáneamente en esta área. Ver la opción, ver la prueba de que podía irse lo hizo suspirar aliviado y relajarse un poco mientras abría la ventana del personaje e instantáneamente se detenía. ¿Qué? Comenzó a leer la información recién mostrada con el ceño fruncido mientras lentamente se convertía en confusión. Pero, esa es ¿por qué los números son los mismos que los que tenía en Sword Art Online? Interrogación de cierre. La última parte estaba dirigida hacia su actual compañero. Debido a que el sistema utilizado en la creación de Alfheim Online se basó en el que originalmente se utilizó en Sword Art Online, los datos guardados se asimilaron y conversaron para adaptarse a la variación local. El código operativo central y los subsistemas utilizados para modular y sostener la realidad virtual son idénticos a los utilizados en el proyecto original. Cardinal System respondió sin perder el ritmo. Debido a la compatibilidad de los datos entre dos sistemas, los datos guardados superiores sobreescribieron el básico existente y restauraron los últimos parámetros guardados del avatar utilizados en el juego anterior. Está bien. Él asintió mientras repasaba lo que se dijo. Después Argus quebró debido a lo que hizo Callaba Rect Progress, tomó el mantenimiento de los servidores sobre sí mismos, y de ahí es de donde provienen las similitudes. Él y Sugu sospechaban que algo así sucedía, incluso si Callaba resultó ser un dios hereje, al final, nadie podía decir que su creación fuera algo menos que fenomenal. Él fue quien creó y simplificó todo el asunto casi todo por sí mismo, y eso requirió más que solo talento, sin importar qué tipo de ser fueras. Kirito sospechaba que los actuales propietarios de los servidores no tenían a nadie ni remotamente tan bueno como el disfraz de Mordred se retrataba a sí mismo y siguieron la única ruta que pudieron. Fue un golpe de suerte para él, ya que eso significaría que no comenzará con nada y con sus habilidades y... De repente, todo su cuerpo se puso rígido cuando el hecho de lo que se acaba de decir finalmente llegó a casa y con una mano temblorosa, abrió Inventory y comenzó a desplazarse por los artículos allí. Había una posibilidad, una pequeña posibilidad de que fuera cierto, y agradecería a quien decidiera ir barato y simplemente imitar los servidores originales. Tan pronto como vio el único elemento presente, que no era solo una línea de signos de interrogación, se congeló, su respiración se enganchó mientras sentía que su corazón saltaba un latido. Un solo elemento que valía más que cualquier otra cosa, más que sus estúpidos números o incluso cualquier equipo transferido con él a este servidor, más que cualquier otra cosa en este juego. Allí estaba, presente y solo esperando su mano para tocarla. MHCP-001. Yui sintió como si algo se rompiera dentro de él mientras tocaba suavemente el nombre y veía como en un resplandor azulado un pequeño objeto cristalino en forma de lágrima apareció y bajó suavemente sobre su palma de espera. No estaba seguro de a quién tendría que agradecer por esto, un programador perezoso que decidió que sería demasiado molesto construir algo nuevo, pero no le importaba menos ya que su negligencia le permitía volver a ver a su hija. Las imágenes brillaron ante sus ojos, el tiempo que pasaron juntos y el pequeño rincón de felicidad que los tres tenían para sí mismos. Él, Yui, Asuna, por el poco tiempo que estuvieron juntos, se convirtieron en familia y eso valió mucho más que cualquier cosa que hubiera podido dar. Con su mano temblando, Kirito tocó vacilantemente el cristal flotante con su dedo índice, el temor de que desapareciera no salía de su corazón ni por un segundo. Cuando el timbre musical señaló la activación del objeto, Kirito de repente se encontró frente a una enorme explosión de luz azulada que iluminó el claro en el que se encontraba.
no se atrevió a parpadear, no se atrevió a apartar los ojos del milagro que estaba sucediendo ante sus ojos, ni siquiera se atrevió a parpadear mientras observaba cómo la luz se sometía lentamente. Flotando en el centro y rodeada por una corona de luz azulada, estaba la forma inconfundible de una niña pequeña con el pelo largo y negro y un vestido blanco de una sola pieza. Su vestido y cabello se movían del viento inexistente mientras abría lentamente los ojos y se encontraba con la mirada de Kirito. Durante un momento dolorosamente largo, podía jurar que el tiempo simplemente se detuvo cuando perdió la percepción de todo lo que lo rodeaba como el único que existía si él fuera un y la niña. No podía moverse, no podía respirar, no podía pensar, el único momento que esperó tanto tiempo estaba a su alcance y temía que esa imagen se rompiera si intentaba alcanzarla. Cuando una pequeña sonrisa apareció en su rostro y las lágrimas comenzaron a filtrarse de sus ojos, Kirito ya podía verlo, esa chispa de reconocimiento que lo hizo sentir que había algo mucho más importante en este momento que cualquier otra cosa. Mucho tiempo sin ver, su voz era suave y melódica tal como él la recordaba. «Papá». Dio un paso, luego otro, Kirito reprimió un sollozo ahogado mientras sus brazos se cerraban alrededor de la pequeña forma que lo abrazaba hacia atrás. No había ningún indicio de un movimiento, en un momento estaba parado a 2 metros de ella y al siguiente ya sostenía la forma llorosa de una niña en sus brazos. No había suficientes palabras para describir el alivio que inundó todo su ser, incluso el momento en que comenzó a ser capaz de sentir a Asuna a través del uso de su autoridad para no acercarse ni siquiera. Podía sentirla, abrazarla y morir antes de dejarla ir una vez más, ya que nada podría alejar a su familia de él nuevamente. Yui, por primera vez en los 2 meses transcurridos desde el final de Aincrad, una verdadera sonrisa floreció en su rostro mientras las lágrimas corrían de sus ojos. Kirito lloró mientras sostenía a su hija en sus brazos, nada importaba en este momento y no lo hará por algún tiempo, ya que simplemente sintió que la felicidad y el alivio lo inundaban. Kirigaya Kazuto recuperó una de las pequeñas partes que dejó en Aincrad y solo esperaba recuperarse, una de las heridas dejadas en su ser ahora finalmente comenzaría a sanar. Acumuló muchos remordimientos y muchas culpas, pero solo por pequeños momentos de felicidad como este, estaba listo para pasar por todo esto una vez solo para sentirlos nuevamente. Cuando el resplandor finalmente se desvaneció, se soltó y dejó que el momento se extendiera mientras murmuraba su nombre una y otra vez. Los recuerdos que contuvo inundaron su mente mientras recordaba todos esos momentos que pasaron juntos. Los dioses pueden existir en el mundo, pero ni siquiera ellos serían capaces de negar que los milagros también lo hicieron. Después de todo, nadie negaría algo que presenciaron ante sus ojos. Igual, 0, 0, igual. Kirito no sabía cuánto tiempo pasaba simplemente aferrándose a Yui y simplemente dejando que su presencia lo inundara. Ella tampoco se soltó mientras se aferraban el uno al otro y nada importaba solo por este momento en que pudieron reunirse. Kirito podía darse cuenta de que había algo que tenía que hacer, pero incluso entonces era difícil decir qué, ya que el sentimiento de su hija en sus brazos y el calor del amor de Asuna ahogaban todo lo demás a su alrededor. Papá, la palabra que más importaba era lo que escuchaba. Podía sentir el rugido llamado de juramento de caballería, cuando su autoridad casi se abrió paso hacia Yui, no lo contuvo ya que sentía que era lo que él mismo realmente quería. Su hija todavía era vulnerable, todavía bajo la amenaza de ser eliminada, si el sistema local o Game Master se daba cuenta del hecho de lo que realmente era. No dejaría que nada le sucediera, no importa lo imposible que fuera o los obstáculos que tuviera que superar, no dejaría que nadie se la quitara. Por la presente, como en una rodilla te inclinas ante mí, te concedo el título y el privilegio de caballero. Sintió que la autoridad rugía a la vida mientras se alimentaba de sus emociones y lazos que forjó con Yui en Aincrad y avanzó. No importaba que su hija no estuviera hecha de carne y hueso, la distancia y el estado de existencia no tenían sentido a medida que el poder divino se abría camino hacia su objetivo previsto. Sirve bajo mí y vive, lucha conmigo y gana, obedece y prospera como soy tu señor desde ahora y para siempre. Había una sensación de que su poder llenaba algo y la conexión encajaba en su lugar, su autoridad ya sabía qué hacer ya que el sistema cardinal no era muy diferente, pero mucho más complejo que Yui.
Armado con la experiencia y el ejemplo de pie a no 3 metros de distancia, hizo lo que su dueño quería que hiciera y le otorgó la bendición divina a un ser efímero mientras le otorgaba carne y sangre. La realidad fue reescrita y lo que era y no era real no importaba tanto como lo que el dueño del poder divino quería que sucediera, lo imposible no existía y al final el orden del mundo fue desafiado una vez más. Kirito pudo sentir el momento en que Yui sintió que su estatus cambiaba, ya que la vida real la llenaba hasta el borde y su conciencia de sí misma y del mundo que los rodeaba se expandía. Era casi imposible ponerlo en palabras, ya que el cuerpo que sostenía tiernamente en sus brazos se volvió mucho más real y físico, incluso si el lugar en el que se encontraban actualmente no lo hacía. No le importaba la semántica de lo que acababa de suceder y simplemente extendió la mano y captó la presencia brillante en su mente que representaba a Yui y se aferró a ella. «Papá». Se retiró ligeramente mientras la miraba y vio confusión escrita en su rostro. ¿Qué acaba de pasar? Kirito sintió una sonrisa una vez más, floreciendo en sus labios mientras caminaba hacia el árbol cercano, y se sentó mientras colocaba cuidadosamente a Yui en su regazo. Cardinal System se acercó a ellos y ya podía decir como algo dentro de esa chica estaba cambiando a medida que la conexión que provenía de ella estaba casi llena de actividad. Si bien era consciente de que su conexión era diferente de lo que se suponía que era debido a que ella no era humana desde el principio, nunca lo supo. ¿Qué diferente era? Podía decir que cualquier cosa nueva que Yui trajera a la conexión ahora era absorbida por ella, hermano menor y asimilado a un ritmo ridículo. Simplemente dejó que sucediera, ya que podía sentir el creciente brillo de alegría proveniente de la niña a medida que su presencia brillaba cada vez más con cada momento. Estaba cambiando y constantemente se volvía más y más complejo a medida que aprendía lo que Yui podía enseñarle y crecía. La chica en sus brazos le estaba dedicando toda su atención para que no notara otra presencia en el claro y él decidió dejarlo así por ahora. Comencemos desde el principio, ¿de acuerdo?, preguntó mientras la sostenía más cerca y en su pequeño asentimiento comenzó a contar lo que solo podía equivaler a un cuento de hadas. Después de que desapareciste. No dejó de hablar mientras le explicaba todo lo que le sucedió e incluso fue más allá al señalar los hechos que llevaron a su situación actual. Había tantas cosas que Yui extrañaba y cada vez más que ahora podría experimentar sin las restricciones del mundo virtual. La única pequeña pausa ocurrió cuando finalmente recordó enviar una invitación a su lista de amigos al personaje de Sugu con el nombre de Leafa e instantáneamente recibió un largo mensaje de ella. Invitarla a una fiesta lo hizo más fácil ya que él, aparentemente, terminó no muy lejos de la capital de la Silfa, lo que supuso unos 15 minutos para que ella los alcanzara. Podía sentir una pequeña punzada de preocupación y un pico más grande de irritación proveniente de ella e hizo una nota mental para disculparse con ella por todo el asunto tan pronto como la viera. Mientras Kirito continuaba su historia, Yui escuchó con toda su atención y no hizo una sola pregunta mientras describía su confrontación con Kayaba y las últimas palabras del hombre que era Dios. No recordaba completamente lo que sucedió después de eso y los pequeños fragmentos y la imagen de la joven con cabello violeta era todo lo que tenía. Lo que vino después hizo que la niña se aferrara a él aún más fuerte mientras recordaba su reacción a la condición de Asuna y cómo pasó 2 meses siendo todo pero nada para resolver el problema. Kirito sabía que sonaba patético y esa era la verdad, perdió su impulso después de la muerte de Kayaba y no había nada más que luchar por él y eso lo hizo sentir perdido. La pelea entre los jugadores y Aincrad aún continuaba y él era impotente para hacer nada hasta que Amaterasu le hizo una visita a él y a Sugu. Las revelaciones y la siguiente visita a la habitación de Asuna en el hospital fueron como un segundo viento para él. Kirito podía luchar una vez más, podía hacer algo para ayudar a Asuna y ahora que tenía una dirección y los medios nada le impediría alcanzarla. Nada en el mundo podría interponerse en su camino, ya que reclamará lo que perdió en Aincrad. Mientras se sacudía la imagen de algunas de las cosas a las que iba, pensó que Kirito miró a Yui y la vio mirando intensamente al sistema cardenal y a la chica de cabello blanco mirando hacia atrás. No había calor en sus ojos ni hostilidad, lo que vio fue solo 2 chicas tratando de entenderse y ver qué juego tenía cada una en la vida cuando se comparaban entre sí.
Estaba a punto de preguntar si estaban listos para partir cuando de repente la niña, que era tan far límite sin emoción y bastante abierto con su afecto, de repente lo abordó y enterró su rostro en su pecho. Sin saber lo que estaba sucediendo, Kirito envolvió su brazo alrededor de ella y la sostuvo más cerca de sí mismo, mientras un sollozo emergía de ella mientras ella se aferraba más fuerte a su túnica negra. Por primera vez desde que la conoció, Kirito vio a Cardinal System llorando abiertamente, las emociones turbulentas que se deformaban y cambiaban con cada momento de repente guiñaban un ojo y fueron reemplazadas por una ola de gratitud. La pequeña niña de cabello blanco estaba gritando sus ojos mientras se aferraba a la suya por su querida vida y mientras se sentía perdido, Yui se unió a él mientras ella envolvía sus pequeños brazos alrededor de la niña y la sostenía en un abrazo. Kirito estaba sintiendo un poco de pánico mientras miraba entre ambas chicas sin poder entender adecuadamente lo que estaba sucediendo exactamente. Gracias, venía de Cardinal System entre sollozos, mientras su pequeña forma temblaba y ella estaba tratando de ganar tanto contacto físico como fuera posible entre él y Yui. Era como si ella estuviera pasando por algún tipo de experiencia traumática, pero sin contexto, él no tenía ni idea de cuál era la fuente de la misma. Gracias. Yui estaba sosteniendo a la niña y frunciendo el ceño ligeramente mientras la miraba como si tratara de encontrar lo que estaba mal solo con sus ojos. Kirito podía sentir que su conexión con ella también se volvía mucho más activa, y si el patrón se mantenía cierto, entonces ella podría. Papá, llegó la voz de Yui cuando la niña se congeló de repente y Kirito miró sus amplios ojos sorprendidos. Papá. Había muchas cosas que esto podría haber significado en este contexto. Kirito tenía muchas cosas en su mente sobre lo que podría tener un niño como ella en su memoria que habría causado tal reacción. Con Cardinal System apenas mostrando emociones antes y ahora tan abiertamente demostrándolas justo después de que Yui se uniera a ellos y le diera a la niña más joven algo que ella misma tenía, Kirito no era oscuro por ningún significado de la palabra, era un poco denso cuando se trataba de los asuntos de las interacciones sociales, y eso se debía a su naturaleza introvertida, pero no era estúpido. Lejos de eso, su mente aguda le valió varias victorias en el pasado y siempre mantuvo su ingenio para sí mismo cuando era necesario. La verdad lo golpeó como una tonelada de ladrillos. Solo había una cosa que podría haber causado tal reacción de una chica que acaba de aprender a sentir las emociones correctamente. Cardinal System se saltó años de desarrollo emocional simplemente descargando la experiencia que Yui compartió libremente con ella después de estar conectada a ellos por su autoridad. Le hizo crecer y madurar y volverse mucho más expresiva con lo que hacía, debido a que ahora tenía una comprensión adecuada de cómo funcionaba todo. Si bien esto habría sido algo bueno en la mayoría de los casos, Kirito pudo ver cómo resultó mal aquí. 2 míseros meses fue todo el tiempo que se le dio a la niña para aceptar el hecho de que ella personalmente mató a 3.853 personas. Igual. Kirito todavía estaba sentada mientras se apoyaba contra un árbol cuando Sugu aterrizó no muy lejos de él. Su avatar tenía ojos verdes brillantes y vestía ropa blanca y verde. También tenía un collar blanco y verde en el cuello. Tenía el pelo largo y rubio atado con una banda para el cabello en forma de flor. Su flequillo para el cabello, sin embargo, no estaba atado con su cabello. Llevaba una katana enfundada y tan pronto como se acercó lo suficiente notó la escena justo delante de ella. ¿Oni-chan? Ella preguntó mientras Kirito todavía sostenía una forma temblorosa y llorosa de Sistema Cardenal en sus brazos. ¿Qué pasó? Bueno, es una historia larga y realmente creo que deberíamos ponernos en marcha antes de que suceda cualquier otra cosa. Su tono era uniforme, pero no se molestó en ocultar un pequeño ceño fruncido en su rostro mientras ayudaba a la pequeña chica de cabello blanco a ponerse de pie mientras Yui estaba cerca. Entonces, ¿alguna idea de cómo lo voy a hacer ya que no tengo ni idea de cómo volar? Sugua, Uleafa, como la llamaban aquí, parpadeó mientras echaba un vistazo al sistema cardenal cuyos ojos estaban inyectados en sangre y la piel a su alrededor estaba roja e hinchada.
Luego su atención se desplazó a Yui cuando la niña se acercó al otro lado de la niña vestida de negro y se frotaba la espalda mientras le susurraba palabras tranquilizadoras. Durante todo este tiempo, Cardinal System se aferró fuertemente a la mano derecha de Kirito con su propia mano izquierda y no parecía que estuviera a punto de dejarlo ir pronto. Serían capaces de... No te preocupes, tía Leafa. Llegó la voz de Yui cuando la forma de las chicas de repente se volvió brillante y se encogió a unos 10 centímetros de altura, mientras que su vestido se volvió rosa y estilizado después de pétalos de flores con mangas separadas, tobilleras rosadas y una flor azul en su cabello. También ganó un par de alas transparentes rosadas parecidas a hadas que salían de su espalda. MyData es compatible con un programa de pseudo caracteres para el soporte al usuario en Alfheim Online. Se llama Navigation Pixie. Sin embargo, tuve que tirar todo en mi inventario. Kirito dijo encogiéndose de hombros. Ninguna de las cosas que tenía conmigo en realidad fueron reconocidas por el sistema y tuvieron que irse. Lo que tenía encima, con la excepción del dinero y las habilidades, era lo que tenía en absoluto. Un par de botas de cuero negro, pantalones negros, túnica negra, chaqueta corta negra y una espada con una sola mano para principiantes que apenas hacían nada. Bueno, honestamente no podía importarle menos las cosas que tiraba y, a cambio, ganaba algo mucho más precioso que nunca volvería a perder sin importar qué. Me alegra saber que estás bien y listo para partir, tenemos un largo camino para Alne frente a nosotros. Leafa dijo mientras todavía miraba con preocupación el sistema cardenal, que ahora tenía una forma en miniatura de Yui colocada sobre su hombro. ¿Estás listo para irte? No vas a ir a ninguna parte, perra. Llegó la voz desde detrás de ella cuando el hombre, que llevaba una armadura roja y llevaba una lanza, se estrelló contra el suelo. ¿Tienes alguna idea de cuánto tiempo pasamos moliendo para alcanzar nuestro progreso? Kirito ni siquiera parpadeó ante la aparición del hombre cuando lo detectó antes de que se mostrara, mientras que Sugu solo miraba por encima de su hombro con una expresión aburrida en su rostro. ¿Y decidiste seguirme por qué exactamente? Ella preguntó con un suspiro. Tus 4 amigos ya intentaron detenerme y no están aquí por razones obvias. ¿Qué crees que vas a hacer solo contra mí y contra otro jugador que está tan por encima de mí como yo por encima de ti? Kirito podía decir que normalmente su hermana no sería tan desdeñosa con alguien, pero podía decir que en este momento Cardinal System necesitaba consuelo y una cosa que Sugu apreciaba por encima de todos los demás era su familia. Cuando él le contó sobre Yui, ella ganó una mirada bastante distante en su rostro como si tratara de imaginar su encuentro y la aparición de la segunda chica solo agregar el proverbial aceite al fuego. ¿Oh, crees que eres tan duro, eh? El hombre levantó su mano libre hacia ella mientras apuntaba con su lanza a Kirito. Pruebe algo con especificaciones. El hombre se congeló cuando Kirito suspiró y se enfundó su cuchilla en la espalda y comenzó a caminar desde el lugar detrás de la hostil salamandra. No había ninguna indicación de que se moviera, con la excepción del hecho de que la chica de cabello blanco que olfateaba ahora estaba sujeta a Leafa mientras abrazaba la cintura de su tía. No tenemos tiempo para esto. Kirito dijo mientras el hombre se ahogaba y de repente todo su cuerpo se partió verticalmente en dos. A medida que las dos piezas se separaron, todo se rompió en llamas oscuras que colapsaron en Remain Leaves. Vamos. Sugu asintió mientras recogía a la chica aún angustiada en sus brazos y pasaba junto a los restos del imbécil que decidió que era una buena idea interrumpirlos. Kirito echó un último vistazo al nuevo fenómeno y simplemente comenzó a caminar detrás de su hermana. Habrá tiempo y lugar para hablar de ello y no fue ni aquí ni ahora. Igual, 0, 0, igual. Si bien esta no era exactamente su idea de un momento perfecto, Kirito tuvo que admitir que la aparición de varios lagartos alados de color rosa oscuro con un gran ojo púrpura y estómagos amarillos cada uno fue algo que le permitió finalmente salir de la agresión acumulada. No eran exactamente fuertes o rápidos, y para él cada una de estas bestias voladoras se movía en cámara lenta mientras agitaba fácilmente a su alrededor mientras las cortaba con su cuchilla. La espada era bastante simple, pero por lo que podía decir, era lo suficientemente resistente como para sobrevivir al brutal ataque que estaba entregando a los monstruos en cuestión.
Sugu los llamó Evil Glancer y tuvo que estar de acuerdo con los desarrolladores sobre cómo les enviaron miradas justo antes de descomponerse en la nada. Ni siquiera era como si estuviera buscando activamente el conflicto, tanto como toda esta carne de cañón estaba saliendo de las carpinterías tan pronto como pasaban volando. Después de media hora de práctica y logrando comer 3 sándwiches de corteza de árbol durante ellos, Kirito finalmente pudo mantenerse a flote mientras se movía en la dirección correcta. La práctica fue más fácil mientras esquivaba a los monstruos que intentaban comerlo a él y a Sugu, y poco a poco logró descubrir cómo maniobrar adecuadamente en el aire y realizar combates aéreos. Vete, papá. Llegó la alegría de Yui cuando se movió fácilmente hacia un lado y dejó que la última mafia pasara junto a él antes de decapitarlo fácilmente. Gana. Después de una hora de viajar junto con luchar a través de lo que ascendió al menos varias docenas de turbas, el estado de ánimo comenzó a aligerarse al menos un poco. Cardinal System todavía estaba siendo llevado por Sugu, ya que tenía mucha más experiencia con el vuelo mientras apoyaba a alguien, y Yui usó su bolsillo en el pecho para montar cuando finalmente se cansó. El propio Kirito estaba realizando una pequeña prueba propia mientras volaba y trataba de medirse contra los monstruos que encontraron en el camino. Si lo que dijo Sugu fuera cierto y estos lagartos no fueran increíblemente débiles para empezar. Era plenamente consciente de que tanto Clarent como Juramento de Caballería le proporcionaban un impulso a su rendimiento físico y también lo hacía para que pudiera mantenerse al día con sus propios movimientos. Su cuerpo no fue lo único que se mejoró severamente, pero también lo fueron su percepción e instintos. Cuando se juntó con el hecho de que podía moverse tan rápido en la vida real, el sistema en Alpha y Monley se basaba en las capacidades de los jugadores y su dominio sobre sus armas de elección, ya que su mente esperaba que se moviera tan rápido y su cuerpo era capaz de hacerlo aquí. Fue una paradoja bastante interesante que sin el sistema de nivelación y las limitaciones que fueron impuestas por Stax, fue capaz de desempeñarse incluso mejor que en Minecraft. La primera vez que notó la gran diferencia con lo que estaba acostumbrado fue cuando el primer Evil Glancer decidió morderle. Fue como el tiempo mismo se ralentizó, pero todavía se movía como si nada cambiara, y en el momento siguiente el monstruo fue cortado en varios pedazos. Otros que decidieron seguir su ejemplo pronto no lo estaban haciendo mejor. Después de consultar a Sugu, descubrió que no es el único que pudo realizar tales hazañas. Su hermana fue capaz de moverse mucho más rápido y luchar mejor debido al efecto de que Juramento de Caballería es por eso que derribar a todas estas salamandras no parecía ser tan difícil para ella. Eran entrenados y hábiles, pero eran muy lentos en comparación con ella o él, y eso se demostró cuando los derribó a los 4 sin obtener ni siquiera un rasguño. Una cosa era saber que eras más rápido y más fuerte que un humano mundano de vainilla, y que en realidad pasar por la experiencia era algo absolutamente diferente. Y la parte que golpeó el punto a casa, Kirito sabía que podía hacerlo aún mejor en su cuerpo real. Con Clarent en sus manos no habrá espada que coincida con la suya, y con Clarent Blood Arthur aumentando su combate, se movería mucho más rápido y golpearía mucho más fuerte de lo que podría hacerlo en este momento. Fue un poco humillante saber de lo que eras capaz y hasta dónde podías llegar si lo intentabas. Él tendría que descubrir sus propias limitaciones después de que toda esta prueba hubiera terminado. Tal vez un combate con Sugu serviría como una buena prueba que también la ayudará a acostumbrarse a sus propias nuevas capacidades. Con un suave golpe, Kirito aterrizó en el suelo para dejar que sus alas se recargaran y obtener al menos una apariencia de descanso antes de continuar. Todavía era de día en el mundo real y tenían mucho tiempo para asegurarse de que llegarían a su próximo destino. Hasta ahora estaban progresando bien con solo un par de pequeños contratiempos. Cuando Sugu aterrizó cerca de él, miró al único miembro de su grupo que guardaba silencio la mayor parte del tiempo. «Entonces, ¿te calmaste?», preguntó Cardinal System mientras se agachaba frente a ella. «Espero que te sientas mejor y no llores más». La chica en cuestión se quejó ligeramente mientras caminaba tímidamente hacia él y fue envuelta instantáneamente en un fuerte abrazo por el adolescente. Él no la culpó ni por un momento, Sugu tampoco lo hizo, e incluso Yui estuvo de acuerdo en que el único culpable era Kayaba y todo su plan.
El hombre usó Cardinal System para determinar cuando los jugadores recibieron suficiente daño para ser considerados fallecidos, y la hizo romper la conexión que activó el nervegear que mató a la persona en cuestión. Ella no tenía ningún recuerdo claro de los detalles, pero Kirito estaba bastante segura de que tenía que hacerlo personalmente todas y cada una de las veces, ya que el daño que los jugadores causaban y acumulaban no era real. Fue bastante fácil ver que todo el sistema se construyó alrededor de algún tipo de autoridad que mantenía a los jugadores en Aincrad mientras mataba a cualquiera que intentara escapar. Cuando Cardinal System desconectó a alguien, la autoridad activó y mató al jugador en la vida real y habría permanecido activo si no fuera porque Kirito mató a Kayaba. La autoridad cayó y los jugadores fueron liberados, pero eso no significaba que el peligro no fuera inminente, ya que los nervegears todavía estaban amañados para matar a los jugadores si intentaban quitárselos sin un cierre de sesión adecuado. El disparador en su propio nervegear estaba deshabilitado y en realidad no estaba conectado a nada para empezar, por eso estaba tan seguro de que Asuna estaba aquí ya que todavía estaba viva. Si alguien intentara desactivar el casco, mataría a su usuario, pero si reubica la conexión o el avatar, no sucederá nada mientras el sistema permanezca activo. Eran los huesos básicos de Oso de cómo funcionaba todo lo que Sistema Cardenal Expla se dirigió a él y a Sugu cuando se preparaban para tratar de escalar Yggdrasil. Los maté, la niña murmuró. No. Dijo. Ni siquiera sabías lo que estabas haciendo, fue Kayaba quien los mató con el uso de un plan muy elaborado y varias lagunas. Yui voló de su bolsillo y aterrizó en la cabeza de su hermana menor, la niña aceptó su posición como hermana mayor y hizo que Kirito sintiera como si las cosas finalmente estuvieran mejorando. Ni siquiera fue el progreso que estaban haciendo hacia el lugar donde Auna estaba detenido, fue una sensación extraña en sus entrañas lo que les dijo que todo estará bien de aquí en adelante. Igual, 0, 0, igual. /N. Como de costumbre, cualquier comentario, crítica, pregunta y sugerencia son bienvenidos en las publicaciones a continuación.